mayordomo probó el agua convertida en vino. Como ignoraba de dónde era, los sirvientes, los que habían sacado el agua, sí que lo sabían. Llama al mayordomo, llama el mayordomo al novio y le dice: todos sirven primero el vino bueno y cuando están bebidos el inferior. Pero tú has guardado el vino bueno hasta ahora. Tal comienzo de los signos hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y creyeron en él sus discípulos. Después bajó a Cafarnaúm con su madre y sus hermanos y sus discípulos, pero no se quedaron allí muchos días. Muy bien, entonces vamos a empezar con una breve explicación. Bueno, estamos en el Evangelio de Juan, hemos pasado el prólogo y el relato del testimonio de Juan y el encuentro con los primeros, o el llamado con los primeros discípulos. Empezamos con el primer milagro, digo milagro entre comillas porque Juan no los llama milagros, Juan los llama signos. Entonces, aquí tenemos un enfoque muy diferente de cómo nos narran los otros evangelios. Mateo, Marcos y Lucas, a los cuales ya sabemos les llamamos evangelios sinópticos. Ellos sí usan las palabras milagro, Juan no. Juan usa la palabra signo. Ahora bien, eso es importante tener en cuenta porque Juan no quiere poner la atención sobre el milagro asombroso, sobre el así o sobre, no, sino el significado del milagro. Es decir, Juan no se interesa tanto por los milagros o prodigios en sí mismo, que sí realizó, sino lo que hace Juan es explicarnos o comunicarnos el significado que se esconden detrás de esos signos. Este significado necesariamente va a ser referencia o es una manera de explicar la Pascua de Jesús. Aquí vamos a, ¿qué está haciendo Juan con las bodas de Caná? Juan está hablando de la pasión, muerte y resurrección y los efectos o beneficios de este acontecimiento para nosotros a través del relato de las bodas de Caná. Es decir, Juan no se trata de decir, convirtió el agua en vino, sino este acontecimiento, cómo está sintetizando la Pascua de Jesús. ¿Sí? Es un signo, hay algo que se esconde detrás de este signo. Entonces, por ejemplo, fíjense qué curioso. Y este fue el primero de los signos y sus discípulos creyeron en él. Manifestó su gloria, o sea, qué tanta gloria en convertir o qué tanta fe pueden tener en convertir el agua en vino, por decirlo de una manera. Bueno, vamos a conocer el significado que Juan quiere comunicar para saber por qué los discípulos creyeron en él y por qué Jesús manifestó su gloria con este signo. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que el prólogo de San Juan nos iba a marcar la línea de interpretación de todo el Evangelio? Y que habíamos dicho que la línea de interpretación está basada sobre todo en la Torá o en el Pentateuco, también como le llamamos nosotros. Bueno, en este caso, la referencia es al Génesis. Entonces, la referencia es al Génesis. ¿Se acuerdan que, bueno, aquí, ¿quiénes son los novios? Es muy raro que esté relatando una boda y no menciona a los novios. Todavía más raro que quien es la invitada es una mujer, cuando sabemos que en aquel tiempo las mujeres no tenían valor y obviamente una invitación no iba a ser dirigida a ellas, sino más bien a un hombre, el papá o el esposo, el abuelo, qué sé yo, pero a un hombre, no a una mujer. Que una mujer fuera invitada, ya desde ahí está raro la cosa. Dos, no se menciona el nombre de los esposos o de los novios, ¿sí? Y dice que también Jesús fue invitado. Bueno, es un signo, está hablando de manera simbólica, no de manera literal. Nosotros estamos acostumbrados siempre a leer las cosas desde un enfoque narrativo, como una narración. Aquí no lo vamos a ver como una narración, sino como un signo, como un signo que tiene, digamos, que tiene un uso de metáforas, ¿no? Ok, entonces, Génesis, Adán y Eva, hombre y mujer. Bodas de Caná, Jesús y María, hombre y mujer.
¿Quién es, por dónde entra el pecado? ¿Quién es la primera? María, Eva, perdón. Aquí la que es invitada es María, ¿sí? Entonces, ahí va siendo una conexión. Eva toma carne de la costilla de Adán. Eva no fue creada de la tierra ni de la nada. Eva tomó carne de la costilla de Adán. Entonces son una sola carne. Jesús, ¿de quién toma carne? De María. No toma carne de José. Una sola carne. ¿Pero qué significa ser una sola carne? Ser una sola carne significa tener una misma voluntad. Entonces, lo que se pierde en la caída de Adán y Eva se restablece en Jesús. Y Jesús va a estar acompañado en todo el Evangelio de una figura femenina que va a servir como clave de interpretación para el misterio pascual. En este caso va a ser María, después la mujer samaritana, después Marta y María, después Magdalena. Siempre va a haber una mujer y siempre la mujer va a desempeñar una función simbólica. En este caso, Jesús y María quedan conectados simbólicamente con Adán y Eva. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ok. Entonces, eh, cuando la caída de Adán y Eva, Dios llega al jardín, se fue a pasear en la tarde y le pregunta, Adán, ¿dónde estás? Y Adán le dice, estoy escondido. ¿Y por qué estás escondido? Porque estoy desnudo. ¿Y quién te dijo que estabas desnudo? La mujer que tú me diste, la que yo no te pedí, dice la mujer así, ¿no? No dice Eva, me dio a comer del fruto. Ahí queda rota, bueno, ahí se ve que está rota la comunión entre Adán y Dios. Cuando Adán dice, la mujer que tú me diste, está rota la comunión entre Adán y Eva. Dice la mujer, o sea, él ya la desconoce. Cuando le pregunta a Eva, ¿qué has hecho? Eva le dice, la serpiente me engañó. Queda rota la comunión entre la mujer y la creación y la naturaleza. Hay una ruptura completa y eso es el pecado original. Todas las relaciones están rotas. El hombre con Dios, entre el hombre y la mujer, y entre el ser humano y la naturaleza. Las relaciones están rotas. Ya están, ya están lastimadas. Ya no hay comunión. No hay comunión entre el hombre y la mujer, no hay comunión del ser humano con la naturaleza, no hay comunión del ser humano con Dios. Vámonos a las bodas de Caná. No tienen vino, les dice María. Le dice María a Jesús. Y Jesús le dice unas palabras muy fuertes. ¿Y qué tengo yo contigo, mujer? ¿Y qué tenemos que ver tú y yo con esto? Acuérdense que los demonios le decían a Jesús, ¿qué tengo yo contigo, Jesús de Nazaret? Son palabras fuertes. Pero aquí la clave es la respuesta a lo que sigue con María. Ahora Jesús le dice a María, no le dice mamá, le dice mujer, ¿no? Volvemos al elemento simbólico, está haciendo referencia al Génesis, a María como figura de Eva. Y le dice, hagan lo que Él les diga, ¿no? Ahí se restablece la unión entre la mujer y el hombre. Jesús, al convertir el agua en vino, está cumpliendo en su humanidad, está íntimamente unido al Padre por ser hijo de Dios y se restablece la unión del hombre con Dios. Y al convertir el agua en vino, se restablece la comunión del ser humano con la naturaleza. Bueno, hagan lo que les diga. Había allí 6 tinajas de piedra que los judíos utilizaban para las purificaciones. Ya nos suena otra vez a simbólico. 6 tinajas, número 6, no hay número 7. ¿Quién es el número 7 y la plenitud? Jesús. Jesús es el que viene a dar plenitud. 6 tinajas
donde llenaban agua y las tinajas eran de piedra. El agua y la piedra nos recuerdan la antigua alianza, ¿sí? La piedra, las tablas de la ley eran de piedra. El agua, en numerosas ocasiones, se hace referencia al agua de la antigua alianza, cuando brotó de la piedra, etcétera. Entonces, 6 tinajas de piedra hacen referencia a la antigua alianza que no había llegado a la plenitud. Estaban llenas de agua. Jesús le dice, llenen las tinajas y dénselas al mayordomo, al encargado de la fiesta, ¿no? Eh, y convierte el agua en vino. Y esto ya es la nueva alianza. Ya que Jesús convierte el agua en vino, la antigua alianza llega a su plenitud. De ser agua, de no tener sabor, de no ayudar en una fiesta, se convierte en vino y la fiesta recupera su alegría. Se oye muy bajito. Ay, perdón. No sé qué está pasando. Ok, gracias. Voy a tratar de acomodar esto. ¿Sí me están escuchando los demás? ¿Sí se oye bien? ¿Sí? Ok. Entonces, Sí. sí se oye. Ok, gracias. Entonces, aquí ya se recupera, se restablece, perdón, llega a la plenitud la antigua alianza. De ser 6 imperfectos, 6 es que no alcanza la plenitud. De tener agua, es decir, un elemento que no da alegría, a llegar al número 7, que es, el 7 lo pone Jesús, vamos a decirlo así, 7, Jesús llega a ser el número 7 aquí, y que llega a convertirse el vino que hace le da alegría a una fiesta. Quitémonos de la mente todos los ambientes alcohólicos. Nosotros partimos de una cultura alcohólica, el problema no nos dicen alcohol así como que, no, allá no, el alcohol no tenía una connotación negativa como la percibimos nosotros, ¿no? Generalmente de alcohol y pues se nos vienen a la mente cosas negativas. Entonces, eh, ahora bien, María une su voluntad a la de Jesús. Entonces son una sola carne. Adán y Eva habían dejado de ser una sola carne porque se había roto la comunión. Habían dejado de ser una sola voluntad. En María y Jesús, esta comunión que había sido rota se restablece al mantener una misma voluntad. María no le dice a Jesús qué hacer, le dice, hagan lo que Él les diga. Ella se pone en sintonía con la voluntad de Jesús. Y Jesús, por ser verdadero Dios y verdadero hombre, está en sintonía con la voluntad del Padre. Ahí quedan restablecidas las, las voluntades y quedan unificadas, quedan armonizadas. Cosa que en el pecado original se habían roto y habían quedado lesionadas, divididas. Entonces, por eso la deducción, la reflexión que pues, sacamos de aquí es, ¿qué significa ser una sola carne? Es una misma voluntad. Y ya, ¿no? El aspecto trinitario, si el Espíritu Santo es la voluntad del Padre y del Hijo, en el caso del matrimonio me refiero, para ser una sola carne es tener una misma voluntad y esto se consigue cuando los esposos se dejan guiar por el Espíritu Santo. Los esposos son una sola carne al dejarse guiar por el Espíritu Santo, entonces tienen una misma voluntad. Humanamente, los que están casados lo saben, conformar dos voluntades de marido y mujer resulta bastante complicado. No quiero decir imposible, pero sí complicado. ¿Cómo armonizar o llegar a ser uno, estar en perfecta comunión con el Espíritu Santo, que es la voluntad del Padre y del Hijo? Entonces se restablecen aquí las voluntades y lo que había sido roto, lo que había caído en el Génesis, aquí queda restaurado. Y al final, ¿quiénes son los novios? Jesús y María. Simbólicamente hablando, obviamente, no nos estamos refiriendo de una manera literal, para nada. Eso es absurdo decir eso. Simplemente las bodas de Caná, es decir, cómo se representa
La salvación de Jesús. Jesús es el esposo, la iglesia es la esposa. La salvación se representa, digamos, o ya lo sabemos, a través de la metáfora de las bodas. Hay una alianza entre Dios y el pueblo. Dios es el esposo, el pueblo es la esposa y, y se da este matrimonio místico entre Dios y su pueblo, representado en Jesús y María, representado simbólicamente, obviamente, ¿no? Por eso Juan omite el nombre de los novios, porque su finalidad no es poner un relato de una boda, sino poner de manera simbólica cómo se realiza la redención y cómo se realiza esta alianza entre Dios y su pueblo a través de la sangre de Jesús. Y aquí queda restituido lo que se había caído, lo que se había deshecho en el Génesis, en la caída, ¿no? Del pecado original que le llamamos nosotros. Entonces, ¿qué les dice? Llénenlas de agua. La nueva creación, Dios no la hace de la nada. Dios acepta del ser humano lo que el ser humano le presenta. Y lo que el ser humano lo presenta, Dios lo lleva a la perfección. Dios lo transforma. La transformación que realiza Dios al hombre, esta nueva creación no es de la nada. La primera creación fue de la nada, ¿no? La del Génesis. Esta segunda creación, a través de la sangre de Jesús, que le llama la nueva creación, no es de la nada. Nosotros le presentamos a Dios nuestras imperfecciones, nuestras miserias, lo poquito que podemos ofrecerle a Él, y Él lo transforma. Esa es la nueva creación, que nosotros nos presentamos ante Él en nuestra condición de pecadores, en nuestra imperfección, que todos tenemos nuestros defectos, etcétera. ¿Y en qué consiste la nueva alianza? En que Dios transforma lo que ha creado, pero que por el pecado había quedado pues lastimado, que por el pecado había quedado, pues ahí, ¿cómo decirlo? Imperfecto, etcétera. Entonces, Dios no rechaza lo que le presentamos, Dios no rechaza lo que le damos, sino que lo transforma, lo planifica, ¿sí? No dice, a ver, miren, de la nada voy a aparecer aquí 7 tinajas y llenas de vino, así de la nada. No, Dios no rechaza lo que le damos. Esta alianza es la alianza nupcial. Hay una teoría que le llaman la teoría del ninfagogo. ¿Quién es el ninfagogo? San Juan Bautista. ¿Quién era el ninfagogo? Ya lo habíamos comentado. El ninfagogo era el amigo del novio que le preparaba al novio todo lo de la boda. Incluso dicen que era el que le preparaba incluso la recámara de la noche de boda de los novios, ¿no? Y ya dejaba que pasaran los novios, pero él era un amigo del novio que le preparaba todo al novio. Entonces, San Juan es el ninfagogo, es el que le prepara a Jesús, a su novia, a la iglesia, para desposarla. Y aquí es donde San Juan Evangelista nos presenta esta alianza nupcial, esta nueva alianza que se representa a través del matrimonio. Como vimos anteriormente, miren, denme un segundo, habíamos visto atrás, si ven, ¿verdad? El testimonio de Juan. Juan aquí está actuando, desaparece, llegan los primeros discípulos, quiere decir que esto es como la preparación a la boda, y llega Jesús en el capítulo 2 y se realiza la boda. O no se realiza, más bien presenta el evangelista que este signo por el cual quiere dar a entender la nueva alianza nupcial entre Dios y su pueblo. Puedo brincarme al capítulo 8, o bueno, purificación en el templo. Vamos viendo la purificación en el templo.
porque en el capítulo 8, el pasaje de la mujer, creo que ya lo vimos, ¿verdad? Alguna vez lo comenté al inicio, si alguien me recuerda, si no para repetirlo. Sí, Katy, el de la mujer adúltera, Disculpe, no sé. no, nomás quería preguntarle cómo dijo que se llamaba la persona que prepara el camino. Ninfagogo. Ninfa. Ninfa es de joven o de novia, algo así, ¿no? Ninfa. Y Ah, gogo es el que guía. Hago es el verbo, ¿no? El que guía al novio. gracias. Ajá. De nada. Entonces, por eso San Juan dice, viene otro al cual yo no soy digno de saltarle las correas de sus sandalias. Como ya hemos visto en la semana pasada, la ley del levirato, ¿en qué consistía? Si una mujer quedaba viuda sin descendencia, el pariente más cercano, generalmente un hermano, la tomaba como esposa para que tuviera un hijo y ese hijo pues decían que era del que se murió, para que tuviera descendencia. ¿Sí? Si el que le correspondía tomar a la mujer como esposa para darle descendencia al difunto no quería tomarla como esposa por lo que sea, se la daba al siguiente pariente más cercano. Y el siguiente pariente más cercano se acercaba con el que tenía el primero que tenía derecho y le desataba la sandalia y eso significaba que le pasaba el derecho de casarse con la viuda. Juan dice, yo no soy digno de desatarle las correas de la sandalia, es decir, él es el novio que va a desposar a la esposa, a la novia de la iglesia. Yo no tengo derecho a casarme con la iglesia, es decir, a ser el Mesías. Sí, Rubén, adelante. Sí, y a ese era el que le decían el descalzado, ¿no? Sí, el descalzado, ajá. Pues sí, yo creo que se le quedaba ya como La el, casa del descalzado. ajá. Sí, era cuando alguien no aceptaba ejercer ese derecho por cualquier motivo, se dejaba que el otro pariente le desatara las sandalias y al quitarle la sandalia ya le concedía el derecho, se lo transfería el derecho. Y ya el que le desató las sandalias se casaba con la viuda. En este caso, que dice Juan, yo no tengo ese derecho. Yo no puedo desatarle las sandalias. Yo no puedo reclamar ser el Mesías, el esposo de la iglesia. Él es el esposo. Él es el que se tiene que casar con la iglesia. ¿Sí? Él es el que se tiene que casar con la iglesia. Entonces, ¿por qué? Como habíamos dicho, en la comunidad de Juan había gente que no les había llegado el Evangelio y les había llegado solamente el bautismo de Juan, también como lo dicen Hechos, y que creían que Juan era el Mesías. ¿Sí? Entonces, por eso el evangelista hace esta aclaración y ya en las bodas de Caná. Entonces, aquí está. Entonces dice, y manifestó su gloria. Esta palabra gloria va a ser clave en el Evangelio de Juan. Para Juan, la gloria de Jesús es en la cruz. La cruz es la gloria de Jesús. Es el momento donde, donde Jesús, pues no sé, vamos a decir, realiza la salvación, pero es el momento. Entonces, eh, si dice aquí que llegó, que les mostró su gloria, quiere decir que los discípulos están viendo en este signo la cruz de Jesús, la cruz con la cual nos da la redención, la cruz con la cual nos da la salvación. Después dice, y les mostró su gloria, es decir, a través de este signo, ellos pueden vislumbrar, si nos vamos así de manera en el orden, la cruz de Jesús. Pero si lo vemos después de la Pascua, pues ven la cruz de Jesús cuando fue el acontecimiento de las bodas, si fue históricamente, y lo interpretan a la luz de la cruz de Jesús. Pero la gloria se refiere a la cruz, ¿sí? Entonces, ya en el capítulo 13, cuando dice que ha llegado su hora, o en el 17, donde dice, glorifícame, Padre, con la gloria que tenía contigo antes de que el mundo fuera creado, para que el mundo crea
ese glorifícame, esa glorificación se va a dar en la cruz. En la cruz, Jesús es glorificado y manifiesta su gloria a sus discípulos. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta con las bodas de Caná? Vamos a leer la expulsión en el templo, hacemos un breve comentario y pasamos al capítulo 3. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas en sus puestos. Haciendo un látigo con cuerdas, echó a todos fuera del templo con las ovejas y los bueyes. Desparramó el dinero de los cambistas y les volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quiten esto de aquí, no hagan de la casa de mi padre una casa de mercado. Sus discípulos se acordaron de que estaba escrito: el celo por tu casa me devorará. Los judíos entonces replicaron diciéndole: ¿qué signo nos muestras para obrar así? Jesús le respondió: destruyen este santuario y en 3 días lo levantaré. Los judíos le contestaron: 46 años se ha tardado en construir este santuario y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del santuario de su cuerpo. Cuando fue levantado pues de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho esto y creyeron en la escritura y en las palabras que había dicho Jesús. Muy bien. Juan aquí usa 2 palabras para referirse a santuario. Una es hieros y otra es neón. Aquí me las busco. Aquí está. Entonces, hiero significa templo, perdón. ¿No se ve? No estoy compartiendo, perdón. Perdón. Tienen razón, se me olvidó. Aquí está. Aquí, en la primera palabra, el evangelista usa una palabra distinta para hablar de santuario o de templo. En el 19 usa naón y acá usa hiero. Son 2 palabras distintas para templo. ¿Sí? Ahora, los judíos volvieron a contestar con la palabra nao. Quiere decir que hay un elemento de ironía. Aquí hay una ironía. Jesús expulsa del templo. ¿Está enojado? No, no está enojado. Uno dice, ¡ay, que la santa ira, que no sé qué! No. Volvemos al prólogo. ¿Qué dice el versículo 14 del capítulo 1? Y el verbo se hizo carne. Si el verbo se hizo carne, Dios ya no habita en el templo. Habita en donde está la carne humana. Donde hay un ser humano, habita el Hijo de Dios. Porque el verbo se hizo carne. El verbo no se hizo piedra. Sí, el templo era donde Dios habitaba. Pero después de que el Hijo de Dios se encarna, ya su presencia no queda limitada al templo. Su presencia ya es donde está cada carne humana, donde está cada ser humano. Ahora el templo de Dios es cada ser humano, porque el verbo se hizo carne. O sea, ya esta parte de decir, justificar que Jesús se enojó y sí les pegó y si fue pecado o no fue pecado porque les pegó con unos y los aventó. Volvemos al enfoque simbólico. Así como es simbólico que Jesús y María sean figura de esposos, es símbolo, este relato también es simbólico y nos está haciendo referencia al prólogo, a la encarnación del Hijo de Dios. Entonces, entra al templo y usa una palabra. Y cuando dicen, destruyen este santuario, usa otra palabra para hacer la diferencia. Destruyanme a mí, destruyen este santuario y en 3 días lo voy a reconstruir. 3 días voy a resucitar. Es decir, mándenme a matar y en 3 días voy a resucitar. Y ellos dicen, tenemos 46 años y tú dices, o sea, no entienden. Aquí Juan está usando la ironía, está expresando
que los judíos no comprenden la muerte y resurrección de Jesús. El templo ya deja de ser el centro, el templo de Jerusalén ya deja de ser el lugar de la presencia de Dios, porque si lo era, ya no lo es. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios se ha hecho carne y ha dignificado toda carne humana, es decir, a todo ser humano, y habita en todo ser humano. La inhabitación por el Espíritu Santo, lo sabemos, ¿no? Porque Dios se ha hecho carne. Esto quiere decir, sí, no negamos la intercesión de los sacerdotes, ¿no? Pero la gente dice, Padre, usted que está más cerca de Dios. Dios se ha hecho, desde que el Hijo de Dios se hizo carne, está cerca de todos. Desde que el Hijo de Dios se hizo carne, queda de manifiesto que todos los seres humanos tenemos la misma dignidad, porque ha tomado la carne humana, y todo aquel que tenga carne humana tiene la misma dignidad por la encarnación del Hijo de Dios. Entonces no hay seres humanos de primera categoría, de segunda, de tercera, etc. Todos somos iguales. Constantino en el concilio de Nicea, Constantino quería que ganara en el debate el arrianismo. El arrianismo decía que Jesús era un semidios, que no era igual a Dios, que estaba entre Dios y los hombres, y que no era Dios. Eso lo decía Arrio. Y Constantino, el emperador, quería que ganara. Entonces, en el debate, a Atanasio le dan como 10 o 15 minutos nomás, que hable lo menos que pueda para que pierda Atanasio. Atanasio en 10 minutos se los puso como campeones. Y lo que llegaron los obispos es a decir que Jesús es verdadero Dios. Pero si no hubiera dicho que era verdadero Dios, ¿qué hubiera pasado? Constantino, el emperador, quería justificar los estratos sociales, que el emperador podía llegar a ser como un semidios por encima de todos los hombres y que merecería cierta adoración por parte de los hombres. Pero como el concilio llegó a la conclusión de que el Hijo de Dios, que siendo verdadero Dios, se hizo carne, en conclusión, todos los seres humanos tienen la misma dignidad y no hay niveles entre los seres humanos. De ningún tipo. Ni por raza, ni por idioma, ni por lugar de nacimiento, por nada. La dignidad y la igualdad nos las da el Señor Jesús por su encarnación. ¿Algún comentario hasta aquí? ¿Alguien que quiera o alguna pregunta? ¿Sí está claro hasta ahorita toda la reflexión? Está muy claro, padre. Nomás que no lo oigan los protestantes. Ah, no, pues ojalá que me... Decir que Jesús y María eran los novios, porque ya ve, cuando pasa el pasaje esa de que María y Jesús y sus hermanos y Sí, sí. No, bueno, obviamente estamos en el enfoque de San Juan. San Juan es simbólico, ¿no? Estamos en los signos, en los símbolos. No lo entiende de manera literal, ¿no? Ajá. Eso sí, que quede claro. Y lo de los hermanos sí es un problema todavía, ¿no? Ahorita podemos abordar esa cuestión. Adelante, don Oscar. Y después... únicamente un comentario que me llamó la atención tuyo ahorita es el hecho de saber que Constantino quería apoyar a Arrio. Eso yo no sabía. Eso es muy interesante para mí. Yo sí sé que después de Constantino, sus hijos, o no sé si un hijo o dos de ellos, fueron arrianos, ¿verdad? Pero yo nunca pensé que Constantino estaba apoyando el arrianismo. Es muy interesante tu comentario, porque sí entiendo muchas otras cosas de la vida de Constantino. Muchas gracias. Y nomás otro detallito rápido.
cuando hablaste del levirato, me llamó mucho la atención y me remonté mucho a Ruth, en el Antiguo Testamento, que ahí entró de lleno la ley del levirato cuando vos te reclama como esposa, ¿verdad? Digo, para él, ¿verdad? No haces dos comentarios, ¿eh? Muchas gracias. Gracias. Sí, la historia de Ruth es muy, muy bonita, ¿no? Son 4 capítulos. Yo lo vi en hebreo A, ahí en Roma, y lo tradujimos el libro de Ruth. Muy, muy bonito, muy interesante, un poquito difícil, pero muy interesante. Y sí, lo de Constantino, su vida religiosa estaba marcada por intereses políticos. Constantino, si le convenía, era arriano, si le convenía, era católico, si le convenía, era convenenciero. Es decir, podemos hablar de etapas religiosas de Constantino. O sea, no podemos encasillar a Constantino y decir, es que Constantino era católico y fundó el catolicismo. No. Constantino le interesaba a nivel político el arrianismo y lo estaba usando o lo quería usar a su favor. Entonces, si Constantino, vamos a suponer, se declaró católico o arriano, es decir, él jugaba con lo que más le convenía a nivel político. Y a nivel político le convenía el arrianismo para mantener la adoración al emperador y para mantener un estatus superior y justificar la esclavitud y otras cosas. ¿Sí? Bueno, gracias, gracias. Sí, Lupita, adelante. Soy yo, buenas noches. Buenas noches, adelante. Es la primera vez que me toca, por circunstancias, ¿no? de la parroquia, pero me parece muy interesante ese discernimiento que realizas, porque yo creo que muchas veces, como comentabas, nos quedamos en lo literal, ¿no? Pero el escucharlo de esta forma, como que nos fortalece y nos da una visión mucho más profunda de los relatos de la Biblia, ¿no? Y yo creo que incrementa más nuestra fe, ¿no? Porque vamos viendo ese simbolismo, pero que va engarzando, va enlazando todas esas historias y en la manera en que lo has expuesto, pues nos da muchas luces, ¿no? Y nos da mucha certeza de lo que es, de lo que representa nuestra iglesia, nuestro catolicismo, ¿no? Y está fundamentada en algo, en una pieza clave, ¿no? Que es una piedra viva. Y nosotros al momento lo mencionabas ahorita, que Jesús se encarnó, eso como que a veces sientes así por dentro como algo muy interesante, pues decir, Jesús está en mí y yo lo veo si yo lo veo y lo traslado a mis hermanos, yo creo que hay un enfoque un poquito mucho más profundo para respetar, para admirar la dignidad de las personas. Gracias. Muchas gracias, Alfredo. Sí, no es tratar de tener unas claves de lectura, ¿no? Del Evangelio, o sea, qué es lo que el evangelista quiere comunicar, ¿no? Y unas claves de lectura, como decimos ahí, lo importante no es cómo el prólogo nos va marcando la línea que va a estar haciendo referencia a todo el Evangelio, ¿no? O sea, de hecho, yo veo todo el Evangelio de Juan y todo el Evangelio de Juan es, para mí, que todo retoma el Antiguo Testamento de una manera impresionante. O sea, podemos ver ese trasfondo o esa referencia al Antiguo Testamento y por el cual se va a entender el mismo Evangelio y se va a entender también el Antiguo Testamento al mismo tiempo, como que se van a iluminar mutuamente, ¿no? Entonces, es simple, y eso fue el último Evangelio que se escribió y dicen muchos que es el Evangelio más antijudío, pero también al mismo tiempo es el Evangelio más judío, porque dice, la salvación viene de los judíos, cuando habla con la samaritana. Porque muchos culpan el antisemitismo a los evangelios, en particular, sobre todo a Juan, pero paradójicamente Juan es el más judío. Adelante, Rubén. Sí, ahí cuando dice la salvación viene de los judíos, se refiere a los apóstoles, ¿verdad? No, a Jesús, él como Mesías. Él es Ah, judío. Sí, a los samaritanos y los judíos traían pique, ¿no?
Entonces le dice, sí, con todo, después vamos a ver en su momento, con todo, pero la salvación viene en los judíos. No La están tan raza. mal los samaritanos, pero quedaron excluidos, ellos solo se autoexcluyeron, se quedaron únicamente con el Pentateuco y un Pentateuco muy reducido comparado con el Pentateuco judío. Entonces existe también el Pentateuco samaritano, que es un poquito más reducido, un poquito a veces diferente del Pentateuco judío. Y ya los samaritanos ya no reconocían los salmos, los profetas, los demás escritos, porque en el momento de Entonces, su separación se significa, quedaron. significa que la salvación viene de Jesucristo, ¿Sí? ese versículo. Sí, en su momento lo vamos a ver. Aquí vemos que la alianza nupcial es entre Jesús y la humanidad, ¿no? Bueno, y los ahí en Galilea. Y después, ¿cómo se va a ir extendiendo? Va a establecer otra alianza nupcial con los samaritanos, y así sucesivamente. Entonces, la metáfora de las bodas va a quedar siempre, es muy usada por Juan, pero en metáfora, ¿no? Adelante, Ángel. Sí, me gustaría que hablara sobre el último párrafo, los últimos párrafos del capítulo 2, porque se me hace muy interesante. Ok, vamos a ver si podemos hacer algún comentario y ya para pasarnos al capítulo 3 o finalizar según como andemos de tiempo. Dice, mientras estuvo en Jerusalén por la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver los signos que realizaba, pero Jesús no les tenía confianza porque los conocía a todos y no tenía necesidad de que se le diera testimonio acerca de los hombres, pues él conocía lo que hay en el hombre. ¿Se acuerdan que en el capítulo 6, en el discurso de pan de vida, los judíos le dicen, ese es un lenguaje muy duro de aceptar, y se van? Y quedan solamente los apóstoles y le dicen, también ustedes irán, Señor, ¿a quién vamos a ir? Solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿Qué nos refleja este texto que acabamos de leer, el último pedazo el último fragmento del capítulo 2? En las comunidades juánicas, en la comunidad juánica, hubo muchos judíos que desertaron, que se estuvieron acercando al cristianismo, pero que no quisieron dar el paso y que se hicieron para atrás. Muchos empezaron a creer en Jesús por los signos que había realizado, pero Jesús no se dejaba guiar por las apariencias. Esto está dando respuesta el evangelista a la comunidad que sufría la pérdida de muchos judíos que no se quisieron integrar por completo a la comunidad cristiana y por no aceptar lo del pan de vida y otras cosas, se vuelven al judaísmo. Entonces, nos está retratando la comunidad que está preocupada porque muchos hermanos judíos no terminaron su proceso de catecumenado, no terminaron por entrar a la iglesia. Sí, se fascinaron por los signos y dijeron que creyeron, y al final dijeron, no, ¿sabes qué? Siempre no me quedo como judío. Por muchos motivos, por no querer aceptar el pan de vida, porque iban a ser expulsados de la sinagoga y perseguidos, etcétera. O perseguidos por el imperio. Pero sí nos refleja que muchos judíos se habían fascinado por los signos y por esas cosas, y al final no quisieron entrar a formar parte de la iglesia. ¿Sí? ¿Sí quedó claro? Muy Ok. claro. Muy claro. Gracias. Gracias. Muy bien. Entonces, hasta aquí, pues ya tenemos una hora, el tercero. Y luego seguiría con Nicodemo. Podemos hacer una pequeña entrada y continuar la siguiente semana para que alcanzar a terminar el Evangelio. Porque después no vamos a terminar. Ok. Había entre los fariseos un hombre llamado Nicodemo, magistrado judío. Fue a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede realizar los signos que tú realizas si Dios no está con él. Bueno, suficiente con esto.
Los judíos, los rabinos, estudiaban la Torá o debajo de una higuera, como Natanael, como ya lo vimos en un momento, o en la noche. En la noche estudiaban la Torá, ponían su lamparita y se ponían a estudiar la Torá. Nicodemo va de noche. ¿Por qué va de noche? Porque Jesús es la Torá. Y Nicodemo, como otro modelo de judío estudioso de la Torá, va con Jesús a platicar con él, o sea, porque Jesús es la Torá encarnada, como lo vimos en el primer encuentro cuando hablamos del prólogo. Jesús es la Torá encarnada. Nicodemo va de noche porque va a estudiar la Torá. ¿Quién es la Torá? Jesús. Por eso va de noche. ¿Sí? Entonces volvemos, repetimos cómo Juan está lleno de símbolos y todo lo lee en clave simbólica. Es decir, Juan no se limita a narrar un acontecimiento, sino nos transmite el significado del acontecimiento. El Evangelio de Juan es simbólico por esto, porque Juan va a estar lleno de significados, ¿sí? Que se esconden detrás de los acontecimientos y que por inspiración del Espíritu Santo el evangelista tiene la capacidad de interpretar y de ver más allá del hecho. Eso lo vamos a ver también cuando lleguemos al capítulo 20, ¿no? A la resurrección, como el discípulo amado llega, ve los lienzos y cree. Pedro había llegado, vio, y no dice que creyó, y el discípulo amado sí, porque vio más allá de los hechos, de las cosas físicas. Por eso creyó. Tiene una mirada que iba más allá. ¿Sí? Entonces, el discípulo amado como prototipo de la comunidad juánica y tomando este modelo, en los acontecimientos tiene la capacidad de ver más allá y de comunicarnos el significado de los acontecimientos. Y el significado de los acontecimientos es decir, va a narrar acontecimiento y significado y lo va a estructurar a nivel simbólico. ¿Estamos bien? Sí, estuvo medio raro la explicación, pero acontecimiento, significado, relatados a nivel simbólico. Acontecimiento, significado del acontecimiento y los estructura, los diseña a nivel simbólico. Y a través del símbolo podemos acceder al significado de los acontecimientos. ¿Sí estamos? Bueno, entonces ya faltan 5 para las 8. Hay que hacer quesadillas, hay que cenar. ¿Alguna pregunta o comentario hasta aquí? ¿Alguien que quiera comentar o preguntar algo de lo que hoy vimos o otra cosa? No sé. Sí, Marta Erika, adelante. Padre, nada más para que me quede claro. Entonces, cuando habla que nuestro Señor llegó, se enojó y con látigo, para ver si entendí bien, no sucedió así, de esa forma. Probablemente sí sucedió porque lo narran los 4 evangelistas. Pero aquí en el caso de Juan, por ejemplo, Juan lo pone al inicio del ministerio de Jesús y los demás evangelistas lo ponen al final del ministerio de Jesús, un poquito antes de la pasión. Aquí la atención no es tanto del relato histórico, sino conectado con el prólogo, la teología va en la línea de la encarnación. Entonces, la interpretación que vamos a hacer no es tanto de que si se enojó o no se enojó, sino la atención va a estar en la teología de la encarnación que está comunicando. Porque si lo vemos así desde el enfoque narrativo, nos quedamos, es que se enojó y es que le tumbó las mesas y les tumbó el dinero y de ahí empezamos a hacer las reflexiones, ¿no? Que la ira santa, que La no sé humanidad, qué. generalmente, exacto, a eso me refería yo, pues, ¿no? De que a mí me costaba entender que sí estaba enojado y que hubiera hecho pues, el látigo y hubiera tirado. Todavía hasta la fecha, ¿no? Pero como usted dijo, no, pues no sucedió así, entonces por eso mi pregunta, ¿no? Mi pequeña confusión. Aparte que se ha exagerado en la imagen que se presenta de Jesús, se ha puesto un énfasis, se ha ideologizado y se ha puesto un Jesús así simpático, bonachón. No digo que Jesús es la bondad,
Pero la manera en que se concibe la bondad y se presenta como que, a ver, uno dice, a ver, por ejemplo, Jesús sonriendo y, ay, sonriendo. Digo, en los 4 evangelios nunca dice que sonríe. Yo no dudo que era feliz, si era feliz. Pero Pero, dice se alegra, ¿no? ¿eh? Pero sí dice que se alegra. Se alegra, sí, pero ajá, en un momento se llena de júbilo. Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has revelado estas cosas a los sabios y las has revelado a la gente sencilla. Sí, se llena de júbilo. Pero si andaba sonriente siempre, a lo mejor no. O sea, expresan una percepción de Jesús y la convierten en una imagen. Pero hay que confrontar esa imagen con los evangelios, ¿no? Entonces, nadie pone una imagen de Jesús expulsando a los del templo ahorita. Nadie. Porque como queremos atraer a la gente, generalmente ponemos imágenes simpáticas. Nunca vamos a poner una imagen de un Jesús antipático. En una- ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Por qué no ponemos esa imagen ahora? Porque no es simpática. Y ahorita mucho el argumento de la evangelización es el argumento de la simpatía, y eso yo no estoy de acuerdo. En imágenes, bueno, como catequistas, hay un dibujante, caricaturista, Fano, y pone a Jesús enojado y echando del templo. O sea, en esas pequeñas imágenes, ¿no? Lo hace, como usted dice, amistoso, no sé. Para los niños, vamos a decir, ¿no? El Evangelio. Pero sí lo transmite como es. O como lo está diciendo en el Evangelio, pues. Nunca me ha tocado ver, o sea, yo nunca he visto, la mayoría que me aparecen a mí o que veo son más bien del lado simpático y no del lado duro, por decirlo así, ¿no? Enojado. Ajá. Ah, Sí, o perfecto. con Bueno, el evangelio de hoy, hay de ti Corazón, hay de ti Betsaida, no lo escuches y se asusta, ¿verdad? Eso He es lo que venido a traer predicamos. fuego a la tierra, ¿no? He venido a Predicamos, traer fuego a la tierra. sí, predicamos Juan 3:16, tanto amó Dios al mundo, y esa sí la tenemos para todos lados porque pues está bien padre, ¿no? Pero las otras no, ¿verdad? Entonces nos fuimos de un extremo a otro, ¿no? Antes del Concilio Vaticano II todo era el sufrimiento, que esto y que lo otro. Después del Vaticano II todo se ha hecho Jesús puro amor y pura misericordia. Digo que no niego que sea amor y misericordia, ¿no? Pero como que de repente se toma únicamente un aspecto y se deja de lado otros aspectos. Esa impresión me da. bueno, muchas Pero, gracias. pero gracias por decirme, porque yo no sabía de que existía este dibujante y se me hace ecuánime, ¿no? La visión que tiene. Sí, tengo una Biblia, de hecho, con sus imágenes para niños, muy bonita, y está retratado, hace imágenes del Evangelio, ¿no? Del dominical, pero me llama mucho la atención porque sí tiene como 4 imágenes sobre esta parte del Evangelio. Sobre la escena, ajá. Oh, pues Mm. interesante. No, pues qué bueno, porque retrata a Jesús tal cual es, ¿no? Como nos transmiten. Exactamente. Bueno, muchas gracias. Gracias. Katy, adelante. Sí, Katy levantó la mano, no sé si tenía alguna pregunta o comentario. Katy, el micrófono no te escuchas. Ok, perdón. Le digo, nos falta el carácter cristiano para corregir o para anunciar. Ser honestos, ¿no? La liturgia es pedagógica, la liturgia nos va presentando una imagen de Jesús y eso nos ayuda mucho, ¿no? A tener una imagen de Jesús honesta, ¿no? Cuando uno dice, yo voy a predicar y seleccionamos los textos que uno quiere, pues ahí se puede acomodar un poco la imagen de una manera tendenciosa. En cambio, la liturgia tiende a ser muy honesta, muy ecuánime y una visión de Jesús muy general y que toca todos los aspectos, ¿no? Y igual la catequesis debe estar diseñada también en esta visión general que abarque todos los aspectos de la persona de Jesús. ¿Sí? Ok, gracias. ¿Alguien más algún comentario ya para finalizar? Un último comentario. Adelante, don Oscar. No más. Una pregunta más. ¿Ya me escuchan? Una pregunta, Alejandro. En San Juan, en el Evangelio de San Juan, tú hablabas de metáfora, que es metafórica, algo así alegórico, ¿no? ¿Tuvo alguna influencia, Pinón, de Alejandría en este Evangelio? En San Juan. Pinón de Alejandría.
Filón de Alejandría, Él no era no lo sé. Él no era cristiano, era de acá de la comunidad de Alejandría, ¿no? Nunca he leído alguna referencia, es decir, no lo digo con presunción, pero para la tesis me levanté bastantes libros y no recuerdo que sea significativo la referencia a Filón de Alejandría. No lo sé tampoco porque, bueno, Filón es uno de los que se toma para el análisis de la filología. No, quizá San Juan toma un estilo único, muy propio, entonces, pero voy a investigar a ver si hay algún elemento, no tengo para anotar, Sí, pero bueno, lo voy a... Me refería por el concepto logos. Parece que Filón de Alejandría utiliza mucho el logos. Entonces creo que hace una correlación muy grande, Juan, con el logos. Nomás a eso me refiero, no sé si. Qué bueno que vas a investigar. En el caso de logos, pero en el logos no. No sé si en el estilo simbólico de redacción, no lo sé, pero en el caso de logos no se refiere al logos filosófico, sino a la palabra aldabar hebreo. Aldabar San hebreo. Juan. Sí. Muy bien, muy bien. Sí. Muchas gracias. Okay. Gracias a usted. Bueno, entonces con esto finalizamos y nos vemos la próxima semana con el favor de Dios para continuar con el capítulo 3. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre con ustedes. Amén. Amén. Gracias y buenas noches para todos. Gracias. Gracias.